lectura de Génesis capítulo 2, del verso 1 al 3, es la siguiente. ויאכלו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וידבר ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Los tres versos anteriores que acabamos de leer son de hecho la culminación de toda la historia de la creación. Se refieren al día séptimo, que fue el momento cuando el Eterno terminó toda su obra. Estos pasajes son la culminación y el cierre de una obra que se ha desarrollado en tres actos. Cada acto está regido por dos procesos. Uno es dividir, el otro es llenar. ¿Cuál podría ser el título de esta obra? Esta obra podría llamarse Construyendo un hogar. A lo largo de 7 días de la creación, el Eterno nos ha mostrado el proceso por el cual Él creó un hogar en donde podría habitar junto con sus seres amados. Y en este momento hemos llegado a la cúspide de la creación de este hogar. Cuando estudiamos los textos que nos hablan acerca del séptimo día, debemos tener siempre en nuestra mente y saber visualizar que la historia de la creación es el relato de la construcción de una tienda. Dios creó el techo, que es el cielo, puso las sábanas extendidas a los lados, que son los horizontes, puso también una alfombra en donde podemos descansar y reposar. Esto es la vegetación. Posteriormente creó a su familia. Esto incluye a los animales en la creación y al ser humano como la cúspide y representación de su propia imagen. Es decir, el ser humano Nechtov Meod. Esta frase nos muestra a Dios siendo Dios. En los 5 días anteriores, cada vez que un acto de creación terminaba, la frase era Tov, es decir, bueno. Cuando llega el sexto día y la creación está terminada, el Eterno dice Tov Meod. Esta frase se traduce literalmente como el bien sobrepasaba todas las cosas y denota la excelencia de la creación. Esta declaración nos transmite la siguiente idea. Dios tenía la intención de hacer bien todas las cosas, pero el resultado fue excelente. Y entre líneas podemos entender que Dios dijo, yo quería hacer bien las cosas, pero las hice excelentes. Esta frase nos muestra a Dios siendo Dios. Conociendo esto, podemos entrar al séptimo día, que es el día de la culminación. El verso número 1 en el capítulo 2 dice, ויאכלו השמיים והארץ וכל צבאם. La primera palabra que aparece en este texto es Vayihlu, que comúnmente se ha traducido como completó o terminó. Pero si analizamos la raíz hebrea de donde proviene esa expresión, entenderemos que la palabra Vayihlu viene de una raíz que es halach. Esta frase la encontramos en muchos pasajes de la Escritura. Uno de ellos es en el libro de los Cantares, en el capítulo 4, en el verso 10. La lectura dice, Mach Yahu Dodayeh Ahoti Jalá. La traducción es, cuán hermosa es tu pasión de amor, hermana mía, esposa mía. En este caso, la palabra Jalá significa esposa. La profundidad de la etimología de esta palabra nos transmite la noción de estar completo o de estar terminado. Es decir, un hombre sin esposa es un hombre incompleto. Ahora bien, regresando a la frase de Génesis capítulo 2, verso 1, Vayihlu puede traducirse literalmente como y desposó, en el sentido de que Dios tomó una esposa. Muy claro es que ese texto es una poesía, su lenguaje es figurado. El verso 1 puede traducirse al español de la siguiente manera. Y desposó Dios a los cielos y a la tierra y a todo su adorno.
Este texto nos muestra que Dios tomó el rol de un esposo para la creación. La manera en la que un esposo guarda, cuida, protege y ama a su esposa, Dios tiene el mismo sentido hacia la creación. Dios tiene la intención de amar y de procurar el bien máximo posible a su creación. Dios es un esposo amoroso. El verso 2 solamente puede entenderse a la luz del contexto y del pensamiento hebreo. En la antigüedad, cuando un joven deseaba casarse con una doncella, debía primeramente construir la casa y el hogar a donde iban a vivir. Ese trabajo era extenuante y muchas veces se extendía a lo largo de un año. Durante este año el joven tenía que viajar o tenía que realizar negocios en los que podría obtener ganancias para poder construir su hogar. Al final, cuando la casa estaba lista, el joven podía descansar de todos los viajes y negocios que había emprendido. Era momento de desposar a su amada. Después de la celebración de la boda, ambos tenían un año para descansar y para estar reposados, de manera que no tenían la obligación de hacer ningún trabajo. Durante ese año, la misión era hacer feliz a su esposa. Era el reposo del matrimonio. Entonces el verso 2 dice: Vayejal Elohim bagayom ashebi'im melachto asher asach. La palabra que encontramos en este texto, que se traduce como su trabajo, en el texto hebreo aparece como melachto. La palabra melachto viene de una raíz hebrea que es malach. Malach se traduce literalmente como viaje. También se entiende como un viaje de negocios. Malach viene de una raíz hebrea que significa tomar el bastón en la mano, es decir, prepararse para emprender un viaje largo. La traducción del texto en el verso 2 sería de la siguiente manera: Y terminó Elohim en el día séptimo el viaje de negocios que hizo, y descansó en el día séptimo de todos los viajes que hizo él. Es decir, los viajes que Dios realizaba los hacía con la intención de poder construir el hogar para su creación. Entonces, en el día sexto, cuando todo estuvo terminado, lo siguiente que prosigue es que el Eterno tome a la esposa y entre en la parte del descanso para hacerla feliz. Entonces podemos leer el verso 3. Vayvarech Elohim et yom ha-shevi'im, vayikadesh oto. Traducción es: bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. El concepto de bendecir y santificar están directamente ligados al concepto de una boda. La boda busca la bendición de Dios y el matrimonio es la expresión más alta de santidad que existe. La novia se separa para el novio y el novio se separa para la novia en una promesa de santidad mutua hasta el fin de los tiempos. Por todo esto podemos declarar: bendita la santidad del matrimonio. Posteriormente se creó la institución de guardar el Shabbat. Guardar Shabbat ha sido una ordenanza que Dios dejó en su sagrada Torá. Cuando guardamos Shabbat, recordamos y reconocemos que el esposo está en casa. Y todos nosotros, como una esposa, nos santificamos para poder recibir al Rey. Con esto hemos concluido la lectura de la poesía de la creación. A lo largo de los 7 días hemos aprendido uno de los aspectos principales del carácter de Dios. Él es un esposo amoroso, responsable y que siempre está comprometido en hacer las cosas bien. Sus resultados son más que excelentes. Como un esposo amoroso nos cuidará, será nuestro proveedor, estará a nuestro lado y nos protegerá de todo aquello que quiera dañarnos. De esta manera damos gracias y bendecimos su nombre. Donai Elohei Israel, en kamoja Elohim b'shamayim u'ba'aretz,
שומר הברית והחסד לבדיך, החולכים לפניך בכל לבם.